estén haciendo ruidos. Segunda de Timoteo 3:14 en adelante, para que usted lo entienda, de los llamados estudiosos o estudiados o teólogos que no saben dónde están parados. Muchos teólogos que estudian teología sé que es donde están, no están parados en la brecha, sino están parados en su teología. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen todos? Para que usted vea. 3:14 en adelante. Te damos, sigan. La palabra nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Sigue. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Te das cuenta? Que aquí no me saca ninguna teología, no me saca ninguna cosa. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está. Amén, gloria a Dios. Si ellos vanaglorian de que estudian o son estudiados, son unos charlones, charlatanes, porque yo estudié teología 2 años, 6 meses. Y ahí tengo todavía los libros, por si acaso. Es que de duda. ¿Sí? Entonces, pero a mí no me sirvió. No puedo gloriar de que estudié ni que nada de eso. Amén. Sí, tengo muchos diplomas, certificados, ahí los tengo, pero los tengo botados, porque no me sirven. No predican los certificados. Y se alaban que todo eso, yo estudié, hice el curso de capellanía. Pero no ando alabardeando de eso, porque eso tampoco me enseña a predicar. El único que le puede dar la gloria es al Espíritu Santo de Dios, no a la basura de este mundo. Entonces, ¿por qué razón? Por eso le dije que no me hace falta ningún otro libro, porque este libro es completo. Y no necesito, no me enredo. No necesito la ayuda de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Porque el hombre se equivoca, como yo mismo. Tiene errores, tiene defectos, no tiene, ¿cómo se dice? La sabiduría que tiene el Espíritu Santo. Entonces yo no me puedo, maldito el hombre que confía en el hombre, no me puedo confiar. Por esa misma razón, yo me salí de la misión Centro Cristiano. Quise entrar, y los hermanos saben, quise entrar con remanentes de fe, que incluso ya vinieron. También quise entrar con la misionera mundial, que tampoco me gustó. Ninguna me gustaron. Porque en todas vi yo defectos, manipulada la palabra, y no se vive realmente la palabra. Y yo decía, Señor, ¿yo soy el que estoy mal o es que ellos están mal? Yo iba a la palabra y el Espíritu me decía, esa es la palabra. Pero decía, entonces, ¿con quién me hago alianza? ¿Con quién me acojo para yo seguir? Y me dijo, sigue solo, sigue tu propio ministerio, levanta tu propio ministerio y yo estaré ahí contigo. Que es la mejor alianza es con Él. Entonces, por eso, hermano, que me quedé independiente. Yo trabajo con el cuerpo de pastores de Quito solo por el acuerdo ministerial. Pues ellos nada más que nos dan eso y nada más. Ellos nunca vienen, ni siquiera conocen a su nombre. Eso por la cuestión terrenal. Entonces, hermano, para que entienda,
Y mire lo que dice Corintios 3, verso 4 en adelante. ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6. Amén. Capítulo 3, verso 4 al 6. Y toma en cuenta lo que dice el Señor, no yo. Para estos charlatanes, para que coja y les ponga en la cara eso, que dejen de ser tontos. Van a ir al infierno por tontos, por charlatanes. Eso es jactancia y aquí no se puede andar jactándose de nada. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Ya lo tienen. Sigan. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, Escuchen. sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces no es por teología, no de letra, porque la letra mata, esa es la teología, sino del Espíritu. Entonces nuestra competencia, nuestra capacitación no es de humana sabiduría, no es por la enseñanza del hombre, sino es por la del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos viendo que son charlatanes, que no saben dónde andan parados, como digo, y son pura lengua. Miren, para estos, Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 4, verso 19, dice esto Pablo, en el 20 exactamente, 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. ¿Oyó? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ya, mire, en el capítulo 2 de ahí mismo de los Corintios, Pablo dice esto a los corintios, a esos charlatanes que andaban por ahí, como a esos que están por ahí a jactarse de lo que no saben. Mire que dice en el capítulo 2, verso del 1 al 5, Pablo dice así a estos charlatanes, escuche. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Sí está entendiendo lo que está diciendo Pablo? ¿Y quién era Pablo? Sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Oyó? ¿Qué más claro que eso? Gloria a Dios. ¿Qué más claro? Entonces agarre eso y fréguele en la cara a ese chablón y diga, mira, es un pobre chablón, que la Biblia no dice eso. Deja de ser así porque te vas a ir al infierno. Y si tiene miedo de decirle a usted, dígale que yo le dije. Que se arrepiente y deje de ser charlatán, porque si no, el infierno, los brazos del diablo le están esperando. Se arrepiente, porque aquí, le repito, aquí no es que la sabiduría nos da la teología o el poder. Aquí quien nos da eso es el Espíritu Santo. Amén. Por eso en Zacarías dice, no con ejército ni con la fuerza, sino con mi espíritu. ¿Sí me entienden? Que no es con la fuerza del hombre ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora lea. Y el que está lleno del Espíritu nunca maldice a otro como pasó. Claro. Entonces mire, el capítulo 2, verso 10, escuche lo que dice. Amén. Escuche esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sigue. Porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sigue. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Oyó? ¿Quién es el que nos revela? El Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Qué más? Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Escuche. sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la teología, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces tomen en cuenta que es una pura palabrería y es la gente que más no sabe. Es como se dice, a ver, los que están en la puerta no me hagan ruido. Es como dice el dicho vulgar aquí en la tierra y en la gente del mundo, no. El cobarde es el que más habla. O el que más grita, ¿sí o no? Pues es decir, del calladito cuídese, pero del hablador, porque eso es lo puro. En el dicho vulgar dicen perro que mucho ladra, cuando mucho truena, poco llueve. Entonces esa es la gente habladora. Y eso es lo que habló aquí Pablo. Esa gente que jactanciosos, no, y los que no saben, lo que no saben es lo que andan jactándose de esto. A su nombre. Gloria a Dios. Y que Pablo decía, yo no vengo con excelencia de palabras, no vengo hoy trayéndoles a ustedes eso porque no sirven. Yo solo vengo a hablarles a Cristo y de Cristo crucificado. Entonces, hermanos, dejemos de esa gente que alardee, porque esa gente no tiene nada de Dios. Solo son puro, como digo yo, puro truenos en verano, nada más. Es puro hablar. A su nombre. Gloria a Dios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro o no está claro? Amén. Que repito, la sabiduría no proviene de la enseñanza de la letra, sino viene del Espíritu Santo. Eso nunca lo dude y nunca se crea de las palabrerías de la gente. Pablo dice claramente que él no ha venido con excelencia de palabra, de humana sabiduría. ¿Entiende? Lo dice más adelante. Déjenme ver si es que lo logro encontrar el pasaje. Pastor, hay otro de arriba, en cambio, nos han dicho que, bueno, es de Matapura, pero de recién nomás conocieron a Dios y ellos cómo creen que van a tener Espíritu Santo. Si el pastor de nosotros vive años y no tiene nada de Espíritu. No por el tiempo, pues. Hermano, Pues así lo pasar a estos hermanos de... mire, hermano, dice la palabra, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? La fe. ¿En qué momento recibes el Espíritu Santo? El día que aceptaste a Cristo. Alguna cosa, escucha bien, una cosa es que en ese día ya recibo el Espíritu Santo. Pero en otra cosa es que usted ya tenga el mover del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu está ahí, pero si usted no le hace trabajar, si usted no le permite actuar el Espíritu Santo, él está ahí quietito sin hacer nada. Porque usted tiene que hacerle trabajar. ¿Está entendiendo? ¿Y cuándo viene eso? Cuando nosotros empezamos a tener los dones del Espíritu Santo. Es como hablando mundanamente de la provisión, pues.
el título no hace nada, nosotros hacemos el título. Claro, en la profesión, o sea, cuando tú vas a, digamos que vas a mecánica, mientras no hayas practicado bien, no eres un mecánico. Pero ya aprendiste, ya tienes algo. ¿Me entendieron? No, yo tenía algo de conocimiento, no me refiero de título, eso es un papel. Me refiero a lo que empiezas, en la vida cristiana, empiezas y ya recibes del Espíritu Santo. Pero el problema es que no vas a trabajar esto mientras tú no le hagas trabajar. Cuando le haces trabajar tú, cuando le comienzas a preguntar, comienzas a pedir enseñanza, comienzas a orar, comienzas a predicar y ahí comienza a trabajar. Y si no, él simplemente está esperando que tú lo hagas, para él actuar. Porque somos el instrumento. Claro, esa bien dice, por eso que el pastor dice, el pastor ya es como más de 20 años que está yendo ahí en nuestra comunidad y dice, el pastor de nosotros ni siquiera ningún Espíritu Santo no tiene, ¿cómo? Dice, tiene rapidísimo. Hay varios espíritus, solo Claro. Ahora, la pregunta es, escuchen, si no está el Espíritu Santo, la iglesia tampoco tiene crecimiento. Porque el que da crecimiento es el Espíritu. ¿Sí me entienden? El que da crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu? Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo. ¿Y cuándo nos recibimos ya el don del Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos. El don del Espíritu Santo. Y empiezan los dones que dije. Recibe el Espíritu, ya. Es como que dijera, escúchame esto. Recuerde que la Biblia dice que somos adoptados hijos suyos. En el momento que te inscribieron como hijo legítimo, siendo de otra familia, y tú pasas a esa familia, eres un heredero. En el sistema salta rapidito como heredero. Así mismo en las cosas de Dios. El momento que aceptas a Cristo, ya en el sistema de Dios, en la vida espiritual de Dios, ya constas. Y ya eres heredero. Y ya tienes el sello del Espíritu Santo. Y de ahí para adelante ya empieza a trabajar el Espíritu. Por eso ahora la palabra habla de crecer en el Espíritu, crecer en el amor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces a eso se refiere. Entonces si una persona, imagínate una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. No hay nada. ¿Por qué es una iglesia muerta? Porque, escuchen bien, una iglesia tiene que tener los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? ¿Para qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación es ¿qué es edificación? aumentando. Pones las bases y comienzas las columnas y comienzas a seguir poniendo todo lo que es necesario en una edificación. Entonces esa es la vida cristiana. Deja de jugar con ese perro. De quien sea, y no me vengan con nada de eso ahorita. Te pongas a escuchar la palabra, que no está más interesante el perro ni la abuelita sino la palabra. Déjale eso para más luego, la abuelita. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Pastor, ¿qué hay otro? ¿Qué decirte ahí? Porque hay una que era candidata para la Junta y anda diciendo que todos somos hijos de Dios. a ver qué dicen los demás. No, todos somos creación de Dios. ¿Será cierto? Yo dije por creación, tal vez digo sí, porque hemos creído Dios, pero antes yendo allá a la realidad no son porque no estamos practicando. Los que hacen el bien. La voluntad. Imagínate que esa persona es una persona tonta. Disculpe la palabra, pero es tonta. No tontita, tonta.
¿Sabe por qué le explico? A ver cuántos más creen eso, que todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree que tiene hijos ladrones, hijos borrachos? ¿Usted cree que tiene hijos brujos? ¿Usted cree que tiene hijos satanistas? Solo ahí nomás, por lógica. En Tucumán hay algo hay que comer asando. Vaya a dejar amarrando, ahorcando por ahí, colgando en un árbol para escuchar la prédica. Entonces, mira, es algo ilógico que vengamos a decir que todos son hijos de Dios. Un homosexual, una lesbiana. Pensemos que se arrepienta, sí, pero que estando en esa condición de vida vaya a llamarse hijo de Dios. ¿Por dónde, pues, hermano? ¿Por dónde? Como lógica le hablo, como lógica. Pero ahora yo le llevo a la Biblia. Y vea lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en 1 Juan 3, 7 al 10, ahí está tan claro. Para que no le quede duda y para que a esa pobre gente que no sabe ni dónde están parados le explique con esto. Todos somos creación, sí, todos, pero hijos no, hijos nos hacemos. 1 Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya? Oye, pues es falso. Lo que dijo esa persona es una persona ignorante que no sabe. Ahora, San Juan 8:47. Ese debatido con mucha gente, pero la gente no entiende. ¿Pero qué ignorancia? ¿Cómo decir que no somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. No, la ignorancia la tiene usted. Porque hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo, que se han arrepentido. Y lo reciben, como dice Juan 1:12. Sigue. Dice. Escuche esto. Escuche lo que dijo Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, el 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Ahí qué? Los hijos de Dios no mienten. Entonces pregúntese entonces, ¿en qué lugar están parados? Hay dos cosas, o hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, Juan 1:12, ¿qué dice? San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay algo muy claro, que no les dice a todos, sino a los que le creen y le reciben. Amén. Ahí estamos nosotros. Antes nosotros también no. Bueno, Amén. también pertenecíamos a otro. Sí, en lugar de equivocarse, en lugar de dudas. No me venga a decir usted porque, sí, pero no, es que Dios nos dio, sí, pero estábamos viviendo en las tinieblas. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Escuche bien. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos, por medio de Jesucristo, pero según el puro afecto de su voluntad. Dios nos recogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados. No nacimos siendo hijos, sino adoptados. Somos adoptivos, hijos suyos por medio de Jesucristo.
Salmo 1:12, mas los probadores dirán los que creen solo Dios potestad ser hechos por Dios. Más la Cristo no nacieron de carne por voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no nacemos porque mi abuelita es católica o evangélica, no. Es porque lo recibimos cada uno en su momento. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces es falso de que somos todos hijos de Dios. No. Ahora, póngale cuidado a este pasaje. Escuche lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Vio? Pregunte si todos estos borrachos, todos estos brujos son guiados por el Espíritu de Dios, pues. O un homosexual y toda esa gente que está en la prostitución. Entonces, no es una palabra correcta que digamos todos somos hijos de Dios. El Señor reprenda al diablo, eso no es cierto. ¿Quién me está haciendo bulla por ahí? Rodolfo, quítale tu mamá ahí. ¿Entendemos? Entonces ninguno de estos pasajes nos da facultad, nos da que somos todos hijos de Dios. Nos dice por qué razón, las razones y por qué motivos. Somos hijos de Dios. Y que no nacemos siendo hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces, y lo dice Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. La palabra nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Abundad como hijos de luz. ¿Oye? Abundad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya, ahora lea el libro de Corintios, capítulo 6, segunda carta, versículos 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros naceréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Yo salí de medio de ellos, ¿de qué? De ellos, de la inmundicia, de todo. Y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros naceréis hijos e hijas. ¿Oyó? Entonces, ¿son todos? No. Pues falso. Tiene ignorancia. Hace hablar cosas que van en contra de la palabra. Entonces, nunca, como dije, nunca podemos creer, pues, que todos seamos hijos de Dios. Los que hemos creído en Cristo, a través de Jesucristo nos adopta Dios como sus hijos. Si no, nada. ¿Está claro? Amén. Amén. ¿Les quedó claro? Amén. Yo no le hablo pensando lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, son los bautizos. Pues dicen que el bautizo, Dios le bautiza espiritualmente. Que Dios bautiza solamente espiritualmente y con eso basta. Pero Jesús le mostró cómo bautiza con el agua, y al rato de bautizar vino el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que no hace falta el bautizo, sino que el Espíritu Santo ya le bautizó a ellos. Mira, eso es hablar con ignorancia. Primero, escuche bien. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 3. Es que yo he escuchado también que a veces saben decir que fue bautizado por el Espíritu Santo. Sí, ¿Eso bautizo. qué significa? Luego, primero por agua. Primero pasa por una cosa. Primero por agua. Si ya te bautizaste en nombre del Padre, del Espíritu, y del Padre, Hijo y del Espíritu Ahí Santo, llega el ya estás completo. Pero yo sí he escuchado eso. Sí, escuchaste, pero lo que te estoy diciendo es que ya te bautizaste ahí, el Espíritu te puede dar dones. A eso se refiere, lo confunde con bautizo. Es dones, no puede haber dos bautizos. Entonces no hablan bien.
no saben bien. No explican bien. Específicamente. Claro, porque ¿qué dice la Biblia? Un solo bautizo, un solo espíritu. Sí, saben decir eso. ¿Ya? Pero lo habla mal porque no es que te bautizó, sino que se te dieron dones. A eso se Siga. Amén. Siga. Amén. Marcos 1:3. Marcos 1:3, escuche lo que dice ahí. Amén. La palabra del Señor nos dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Escuche. Señor. ¿Preparar qué? El camino del Señor. ¿Qué? Enderezad sus sendas. Amén. Sí. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, ¿entendió? Amén. ¿Qué hacía Juan? Decía preparar, enderezar el camino. No, prepárense, enderecen su senda, preparen el camino del Señor. Y Amén. bautizaba a Juan en el río Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y acudía a él toda la provincia de Judea y que los que eran bautizados por él confesando sus pecados. Ahora, escuchen bien lo que dice ahí la palabra. Entonces, ¿qué estaba Juan? ¿Loco? ¿Ah? ¿Qué estaba la gente loca? No, pues ya la gente, para que iba a ir a bautizar, pero ¿qué hacía la gente? Iba a bautizar. Vamos a otro pasaje, Marcos 16:15. Que aquí lo estoy explicando con la Biblia, no estoy explicando lo que yo me imagino, lo que yo pienso. Marcos 16:15. Amén. Jesús le dijo, y predicar el evangelio a todo, por todo el mundo. El que creyere, escuchen bien, el que creyere y fuere bautizado se salvará. Mas el que no creyere se condenará. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas Amén. lenguas, tomarán serpientes en las manos. Si bebieren cosas mortíferas, no las manos, con nada van a todo el no sanarán. Amén. Gloria a Dios. Entonces, escuchen lo que dijo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Punto. No hay algo que contradiga esto. Ahora Mateo 28:19. Escuche esto. No es que la gente habla, pero hablan sandeces, hablan tonterías que no tienen nada que ver con la Biblia, hablan en contra de la Biblia. 28:19. 19. Amén. Dice: Escuchen. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y ahí está dentro de este bautismo. Y ya hacer discípulos a todos nos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se puede contradecir. Ahora, vamos a ver Hechos 2:38. 2:38 en adelante. Póngale cuidado. No estoy enseñando el bautismo, estoy enseñando lo que están diciendo con lo que dice la Biblia. Contradiciendo a la Biblia. Amén. Amén. Dice: Pedro les dijo: Escucha. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿Oyó? y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde recibe el don del Espíritu Santo? Honor el bautismo. Después del bautizo. Comparamos con lo que pasó con Cristo. No me haga mucho ruido, no me gusta. Comparado con lo que sucedió, escuche bien, lo que está diciendo Pedro con lo que sucede cuando Cristo se bautiza. Dice la palabra que Cristo vino a Juan a bautizar. Y Juan dijo, yo necesito, y tú vienes a mí, dijo, deja para que se cumpla toda justicia. Y después dice que Jesús salió del agua, vino Espíritu Santo. El Espíritu. en forma corporal, escuche bien, en forma corporal, dice como de paloma, y se posó sobre él. Ese es el Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, no era antes de bautizarse, era después. Pues. Y Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dije rato que somos sellados, nada más, ya tiene ahí.
Pero ¿qué comienza con el don? El don comienza a actuar, como dije rato, comienza como un mecánico y ya comienza a trabajar. Entonces el don, ahí vienen ya los dones, que hablan en Corintios 12 y en Corintios 14. ¿No? En el 12 es que habla de los dones. Comienzan los dones, don de lengua, don de profecía, don de enseñanza, don de tantas cosas. Entonces ahí vienen los dones. Pero ahorita dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue, escucha esto. 1 Corintios 2:6. Él estaba leyendo mismo, sigue en Hechos 2:38. Amén. Dice, El 39. Pedro les dijo, amén, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. 40. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué dicen ellos? Que no. O sea, creyeron en la palabra y se bautizaron, lo que decía Marcos 16:15, explicar el Evangelio. El que creyera y fuera a bautizar se salvará. Y aquí estaba Pedro hablando de esto y la gente creyó. Se bautizaron 3,000 personas. Pues es que aquí también caen los charrones de los curas que son mentirosos, que bautizan a niños cuando no son niños, son personas. ¿Estamos? ¿Cómo no van a estarse quemando lo que dijo el hermano? Están en contra de la Biblia, todos. Ojo, entonces, póngale cuidado. Ahora léame el Hechos, allí mismo. Hechos 8:12. Amén. Hechos 8:12. Escuche bien, puede leerlo desde el 10 para que entiendan. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El mago que los engañaba, ¿no? Siga. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicos les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice niños y niñas, hombres y mujeres. Amén. Ya. Estamos claros que todo el mundo obedecía a la palabra. Amén. Ahí mismo, el 8:34, en adelante. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Ya? ¿Oyó? Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que diga, no, basta con oír la palabra y te salvaste, tienes que bautizar. ¿Qué impide que yo Hechos Hechos. 9:18. Amén, dice. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió No como escamas, sino como escamas. como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vea, Saulo, perseguidor, estuvo 3 días y 3 noches sin comer ni dormir, ayuno y vigilia. Y enseguida se bautizó. ¿Yo?
A su nombre. Gloria a Dios. Entonces es falso lo que están diciendo. No hay que creer ese charlatán. 16:31. Ahí mismo. Hechos 16:31. Creen en el Señor Jesucristo. Amén. Dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿No? Se bautizó porque ese era un requisito indispensable. Pastor, ahí en ese versículo cogen los católicos que digamos se bautizaban a toda la casa y cogen a los niños también, Claro, pero interpretan mal. O sea, no dice bautizar a niños. ¿Sabes cuántas personas vienen en la Claro, casa? se cogen ahí, ese pasaje saben fuerza. Ya. Ahora vamos a ver Colosenses 2:12 al 14. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante el poder de Dios que levantó a los muertos. ¿Escuchó? Amén. Amén. Entonces, traje, repito, nada de lo que tienen en las ropas, como estrellas 5 puntas, o ahí a veces hay calaveras, todas esas cosas. De varios que hay. Tengan mucho cuidado. Me fui a una casa y me llamaron a ungir. Esa casa estaba llena de un montón de diabluras y agarré y todito. Eso fue en el Sacha. No podían ya ni dormir en la casa, gente. Estaban quedando locos, la mujer, el marido, los hijos, todos. Me llevaron que donde la hermana quedaba que se muere, el hermano de ellos. Me llevaron a ver, ahí tenían unos tremendos Spider, muñecos, pistolas, uy, un montón de demonios tenían. Agarramos como 2 sacos de todo eso, entre cobijas, toldos, tenía ahí el Spider-Man en el toldo. Sábado, todo eso. Agarramos 2 sacos de esos y agarraron y metieron candela. No estuvieron con dolor ni pena. Metieron gasolina y le metieron fuego ahí. Porque yo sí, verdad, pastor, porque era un robot, que era de mi hijo, de la boquita, que no era comprado, sino que era regalado. Pero no, en ese tiempo usted todavía no sabía. Y después que usted llegó con la palabra y el Alonso de uno, dice, vamos a quemar todas las ropas. Y le quemó. No, dice, tengo un robot. También le botamos ese robot. Verá que estaba sin pilas el robot. Estaba sin pilas y sin pilas ya no funciona. Con la pila que funcionaba, verá que nosotros le botamos en el fuego y ese empezó a llorar. Empezó a llorar ese muñeco que no tenía nada de batería. Estaba sin batería y empezó a llorar. No, pues yo que la hermana sí es cierto lo que siempre he dicho yo, que en esos muñecos, en todo lo que tiene el cuerpo, los demonios se meten. Porque en las estatuas yo he dicho, la Biblia dice en clarito, dice, sus demonios. Adoran los católicos a los demonios. Atiendan. Adoran a los demonios y lo dice la Biblia. Y uno va y le dice eso. Se enojan. Se enojan porque se les dice la verdad. Esa es la verdad. Tenencia de peluches, muñecos y todo lo que se relaciona con todas esas cosas que por Navidad, que por eso te regalaron, Señor, reprenda al diablo. Todo eso pertenece a la tiniebla. Eso le estaba compartiendo, no sé dónde fue, que mis hijas
No, las tías son católicas, bueno, ya recién están queriendo los caminos. Y todos ellos les regalaban sus muñecos. Y como saben que a mí no me gusta, cuando yo no estaba sacaban a sus muñecos para jugar. Y cuando yo estaba, se escondían debajo de la cama. O ahí lo escondían porque yo agarraba y todo lo que había de eso lo quemaba. Entonces, como la mamá era alcahueta, entonces ella sí les dejaba, les ayudaba. Y hasta ahora por ahí una cosita que no me gusta y todavía por ahí les defiendo. Como he dicho, ya hay la que tendrá que dar cuenta a Dios. Amén. Y yo ya he dicho, y a veces por no estar peleando, yo Dios, Señor, ten misericordia. Pastor, una pregunta también. Espérate, te cuento. Después de la pregunta. Y mi hija tuvo un sueño, estoy hablando de las muñecas. Que no, como hermano, si es juguete de la niña, no es ningún juguete. Y una noche mi hija, la intermedia de bolitas, tiene unas pesadillas. Estas muñecas se levantan y salen de debajo de la cama. Y comienzan y salen por la calle. Y a la gente iban encontrando, iban tocando, y la gente se enfermaba, la gente pasaba cualquier cosa. Pero la gente no veía eso y no se daba cuenta qué estaba sucediendo. Cuando estas muñecas comienzan a perseguir a la gente, y mi hija le ve a esta muñeca y corre a la casa y subiendo a la casa dice que estas muñecas le comenzaron a seguir a ella. Ya cuando van a entrar en la casa, subir a la escalera, dice que ella gritaba, papi, y aparezco y viendo a mí, dice que se quedaron ahí, retrocedieron, dice que se dejan miedo, a mi papi le respetan, dice. Pero nadie más, toda la gente iba tocando ahí, siempre el hermano Robert también le agarraban y jugaban con él. En esos tiempos. Entonces ahí se entendieron y sacaron papi que me le dieron aquí las muñecas. Y desde ahí ella sabe que eso es malo. Amén. Y no es que le estoy diciendo que no es muñeca, no es juego de los niños, ni nada de eso. Olvídate, son demonios, son cuerpos que los demonios utilizan. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo quería preguntarnos a esto porque los hermanos de esa congregación dicen que nosotros que ellos tienen que prepararse. Cuando no sé en qué sentido es prepararse, ellos se prepararon para bautizar. En cambio, ellos dicen que tienen que prepararse 1 año, 2 años hay que prepararse para poder bautizar. Pero yo le decía, ahora si viene Cristo ahorita, si no estamos casados y no estamos bautizados, si habrá tiempo, no habrá tiempo para eso. Escúchame, te vuelvo a repetir. Ya leímos, pero ese mismo día se bautizaron. Ya. Te vuelvo a repetir lo que ya leíste. En ninguna parte vimos que se prepararon, que nada. El eunuco estaba viajando, encontraron agua y se bautizó. El carcelero esa noche llegó a la se bautizó. Pablo esa noche recobró la vista y se bautizó. Pero yo creo que le interpretan en otra. No, pero es que te vuelvo a repetir que no hay interpretación que sirva de la Biblia. La Biblia dice. Pero ellos no han de usar la Biblia entonces. No, lo que pasa es que, como te estoy diciendo, ya son mandamientos de hombres, son doctrina de hombres. Recuerda, escúchame. Supongamos que aquí estamos hoy un grupo de personas. Amén, gloria a Dios. Nadie es bautizado, nadie es cristiano. Recién es predico. Y mañana tenemos actividades y mañana nos vamos a bautizar. ¿Cuál es el problema? No, es que usted tiene que esperar 2 años, 1 año. En 4 o 5 meses usted se murió sin bautizarse. ¿Quién tiene la culpa? El pastor, usted. ¿Ah? El pastor, el que Claro, no quiso pues, está bautizar. acá, porque el mandato de Dios estaba a la orden y no lo hizo, porque ya es una orden de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Si no lo hizo, la culpa tiene. Porque son creados dogmas o mandamientos de hombres. Pero es como los curas, ¿no? Crean dogmas o mandamientos, ya están por ahí mismo. Entonces eso no se hace. La Biblia dice que nadie puede quitar ni añadir nada, absolutamente nada. ¿No? Y si Jesús lo hizo, Juan lo hizo, mira que Juan el Bautista, la gente venía, confesaba y se bautizaba. No digo, tienen que esperar 1 año, 2 años para darles un estudio y teología y tanta cosa para que se bauticen. Con mi papá decía que el hachazo está
ahí sí en la cabeza. ¿Ya? Que sabemos nosotros cuándo vamos a morir. Entonces, repito, algo que se aplica, que no está en la Biblia, ya es toma de hombre y eso ya no está aprobado por Dios. ¿Entiendes? Amén. Amén. ¿Algo más? ¿Está claro? Amén. Amén. Les repito, no se puede hacer dogmas, no se puede hacer mandamientos, no se puede hacer algo que no dice la Biblia. Cuando hablamos de la fe, no hablamos de afuera de otras cosas, sí, pero fuera de la Biblia, lo que se llama doctrina, ya no se puede. Yo he escuchado también de los casamientos. Yo sé que, pastor, tú estabas diciendo ahí, ahí dice, no, el pastor de ustedes se exige, le bautiza nomás a cualquiera. Entonces yo le dije, no, el pastor no está bautizando. Si yo conforme mi pareja es que ellos quieren que no estar en el pecado de fornicación, por ende que el pastor ya le bautice. Porque la culpabilidad somos de nosotros, porque nosotros no aplicamos la palabra de Dios, que no se casen a la temprana edad, no que se casen ya con su madurez. Pero si ahora si así la gente se casa, se junta y ellos no quieren estar en la fornicación y el pecado, por eso el pastor dice siempre eso. El pastor no está diciendo que ya casen ustedes y tienen que y se salven, no. El pastor dice que tienen que gastar con su debido tiempo. No a esa edad. Entonces dice el pastor, no, una niña iba, ¿cómo decía? Pastor, una niña cuidando a otra niña. Entonces, no, el pastor no está diciendo eso, que se casen. Lo que pasa es que ellos ya se comprometen diciendo que ya claro que casamos entre edades entre 12, 13, 14 años. Mira, pero el pastor no está diciendo que se casen en esa edad, digo. Aquí nos tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí está María y Rodolfo. ¿De cuántos años te fuiste con Rodolfo, María? No me fui. De los 12 años. Me llevo. 13 años. La María se robó. La María la robó al Rodolfo, dice. No más. ¿Cuántos años? A ver, María. 13. Ahora, ¿cuántos tienes? 18. Mira, 13 años. Para 18, ¿cuántos años son? 5. 5 años. 5 años. Y si viene Cristo, se muere. Se va. Entonces, ahora, digamos que hermana Jenny me ha dicho no, y voy a tratar de impedir, pero como están tomando rato, se van, pues, y se unen, quieran o no quieran. El amor. ¿Ya? O sea, es la ilusión, se podría decir, la mala costumbre que han cogido a hacer eso. Entonces, no se puede decir, bueno, o ella como mamá, hijito, viva nomás en unión libre con la muchacha y viva la fiesta, porque le está haciendo daño. ¿No? Es mejor que Digamos que ya se están, como dicen, 5 años, 6, 7 años, ya están juntos, tienen 2, 3, 4 hijos y todavía no se han casado. Entonces, ¿cómo puede decir, sigan así, viva la fiesta? Entonces ya tienen que arreglar, pues no pueden tampoco decir, bueno, entonces me voy a separar, ya no se separan, porque tienen tantos hijos. Amén. Claro. Entonces, ya no tiene sentido lo que hablan. Pastor, No tiene sentido. una pregunta Claro. de mi familia, de mi esposo, mi esposo. Ya somos un año que ya bautizamos. Ya. 23 de diciembre, el 5 de febrero ya cumplió un año. Entonces yo le digo, casemos. Él no quiere casarse. Yo, ¿para qué voy a casar? Dice, yo ya me casé en iglesia católica, yo ya me entregué a mi Dios, dice. Si yo me caso, estoy burlando a mi Dios, dice. Él está negando, no quiere saber nada de matrimonio, así estoy bien, dice. No. Escuche, hermano. La decisión suya la respeto, pero yo hablo lo que debo hablar. Si valdría el matrimonio en el catolicismo, también valdría el bautizo.
Y si valdría el bautismo, valdría todo lo que hace, diríamos que los católicos también son ministros de Cristo, y los católicos no son ministros de Cristo, por si acaso. Es como si dijéramos, bueno, ya está el registro civil, ¿no es cierto? Es una autoridad puesta por la autoridad para regentar o para regular esto. Pero ¿qué tal si se va a una notaría? En vez de registro, a una notaría y dice, voy a hacer un documento que me casé. ¿Cuál es el válido? ¿El del registro civil o el de la notaría? El registro. El registro civil, porque para eso está puesto. O sea, eso es lo que ellos ejecutan como tal, como autoridad. Entonces acá, si valdría lo del catolicismo, entonces también valdría lo de acá. ¿Cuál mismo está en lo cierto? ¿Quién está quién está con Cristo, mejor dicho? Vale eso es porque el católico también está con Cristo. Pero usted vio al cura y recuerde que allá en Unión Lojana hay Camilo que no tiene escuela ni nada. Él sueña a la monja, que la monja se está quemando y dice, nosotros los católicos estamos mal. Ustedes sigan la palabra de Dios tal como están aprendiendo, como dice la Biblia, sigan. Pero nosotros estamos mal porque, o sea, por idólatras y todo eso. Y estaba medio cuerpo, dice, en el fuego y medio cuerpo estaba hablando. Y que todos los católicos están mal. Pastor, una pregunta. Déjame primero contestar a alguien. Ay, pensé que... No, tengo que quedar claro. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo, pastor, No. ¿en qué pasaje bíblico habla sobre el matrimonio? ¿Me puede explicar sobre Claro, con todo gusto. eso? Vamos a ver, anote. Primeramente Hebreos 13:4. Amén. Léale Hebreos 13:4. No le voy a dar solo uno, le voy a dar algunos. Ahí nos despertamos. Ahí despertar. Cuando dice matrimonio, ay, la veo despertó. Dedito se despertó. Me interesa, dijo. Me interesa, dijo. Interesante. Antes de empezar el pasaje bíblico, pastor, ¿qué posibilidad hay entre el matrimonio del católico y el evangélico? ¿Cómo? O sea, ¿cuál vale más, mejor dicho, católico o el evangélico que estamos ahorita? Ya, Cristiano. le explico, le vuelvo a repetir, le aclaro. Ya. Un cura no es ministro de Cristo. No es ministro de Cristo. Un pastor, si el que no está bien con la palabra, tampoco. Si está bien con la palabra, sí. Entonces, hay que ver quién está administrando, porque tiene que ser un buen administrador, se le dice. Entonces, lea Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Y ahí, con eso ya le aclaro. Gálatas 1, 6 al 8, o al 10, del 8 al 10. Y si tiene Biblia latinoamericana, mejor, porque es más claro todavía. Amén. Amén. La palabra nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Entendió la palabra anatema? La palabra anatema quiere decir maldito. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Aunque nosotros, o viniera un ángel del cielo y predicar el evangelio de otra manera del que lo hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. La pregunta es, ¿están predicando el verdadero evangelio de los curas? No. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia a esa persona? Anatema. Anatema, o sea maldito.
Entonces, mire quién lo casó. ¿Sí me entendió? Entonces, ahora, como le repito, o sea, hay ministros, dice la palabra, hay ministros de Cristo y hay ministros del diablo. Eso lo dice la Biblia. Entonces ellos, ¿a quién lo están sirviendo? Cuando predican un evangelio que no es el de Cristo, ¿a quién lo están sirviendo? Entonces, ¿cómo la Biblia lo llama? Anatema, o sea, maldito. La Biblia católica, la latinoamericana en sí lo dice directo, maldito. ¿Estamos? Entonces, ¿está claro? Bien. Creo que la hermana que Dios le hizo, a usted que le reveló que estaba casada en una católica también. Y le reveló Dios que tenía que hacerlo acá, porque eso no servía. Ella misma. Ahí se casaron. Ahí casamos, de nuevo, ahí casamos recién en la iglesia, con el marido que tiene. A su nombre. Gloria a Dios. Ya, ahora sí la pregunta tuya. No, pues faltó, quería las citas también. El tema Las citas. A ver, las citas. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Que la carnoca me está brillando. Tiene misericordia. Hermano Saúl está en el espíritu, está atento. Me interesa además. Me interesa, dime. Amén. Siga. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Oye lo que dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿no? Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Se está entendiendo? Honroso, o sea que es agradable a Dios el matrimonio. ¿Sí? Y el hecho sin mancilla, o sea, mancilla, la unión libre. Juntadito nomás. Amén. Ya no sirve de nada ese matrimonio que existe en un católico entonces. Ahí no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no son ministros de Dios. Dice la palabra que no son ministros de justicia. Son ministros de la Biblia, lo llaman ministros del engaño, lo dice en Corintios, que son ministros de tinieblas, de Satanás. Ahora vea, en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 11. 1 Corintios capítulo 7, verso del 8 al 11. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, Escuchará bien, a los solteros y a las viudas, no dice a los divorciados. que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Qué? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Oyó? Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Amén. ¿Oyó? Entonces no hay tal de volverse a casar. Ahí sí ya comprendí. Ya no comprendí. También quería preguntarles este pasaje bíblico. No, por eso digo, yo no explico Tocaría pensar. con lo que yo pienso. Ahora vamos a Mateo capítulo 19, verso 5. No lo van a hacer uno, ¿verdad? Mateo 19. 5. Adelante. Ahora se a casar. Mateo 19, 5 en adelante. A las solteras y a las viudas, casi. Manda a Dios, dice. Gracias, hermano. Está mandando bien. Hermana Nelly está, la viuda. Se pegó con la hermana Nelly. Cierra la boca. ¿Cuántas veces? Arrepiéntate. Siempre me anda regalando. Sí. A las solteras y a las viudas, también. Ya. Llega. Manda a Dios. Ya pues, hermana Nelly, digo, ¿saben qué esperas? Siga. Y dijo, Escuche. por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya. Entonces, eso es un mandamiento. El hombre a su padre y a su madre. Nada que voy a vivir con papá y con mamá, no. Ya tiene que buscar su casa. El casado casa quiere. Exacto, ya sabes. Tiene que estarse con tenga Ya, ahora vamos a Romanos 7:2.
Esto salió mejor que la pizza. A las solteras y a las viudas, casi. Ay, Dios mío. Amén. Amén. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Sigue. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya. Amén. No puede volver a casarse. Ahora, en Corintios 7:29, 7:39, perdón. Corintios, primera carta, 7:39. Amén. Pero es mejor que sepa. Amén. Estamos predicando. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Tal Amén. sea cristiano. ¿Ya? Muere. ¿Suficiente? Ellos libres. Muy bien. Pero casarse, no unión. Bien, hermanos. Javi, otra pregunta, ven la tuya. Ya. Yo mismo, pastor. A ver, todavía sigo. No van a dormir la gente. Claro. Yo voy a hacer sueño ya. Yo, pastor, yo quería preguntarle. También quería que me des un pasaje bíblico sobre el día del santo, el día del descanso. Día de descanso. Día del descanso. Estamos medio confundidos nosotros, será verdad. Estamos haciendo un día santo, el día sábado. Ya. Eso quería que me des Vamos bien claro. a 1 Corintios 16:2. Amén. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Vamos a ver Marcos 16:9. Amén. La palabra nos dice, Amén. habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Sigo? No. ¿Cuál es el primer día? Domingo. Marcos, ¿qué número? 16:9. Marcos 19. No van durmiendo, ¿no? ¿Qué vigilia hacen ustedes? Primer día es domingo. ¿Ya? No es el lunes. Domingo. ¿Cuál es el primer día? Domingo. ¿Cuál es el primer día? Domingo. Entonces, ¿cuál es el día? Domingo. Dice la Biblia que nosotros debemos celebrar su muerte y resurrección. Entonces, Es el domingo, no es sábado. mal, entonces, estamos haciendo aquí. ¿Ya? Vea que dice Corintios, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ponga aparte, se habla de la ofrenda del 10. Sábado es el último día. Habla del séptimo. Ahora, Porque yo también tengo entendido casi en el pasaje bíblico. Dice, el séptimo día será mi día de reposo. eso era en la ley para los israelitas. Nosotros somos gentiles. Y entonces, Y nosotros- ¿qué día mismo es eso? Nosotros, Día el sábado. domingo, primer día de la semana, por eso estoy dando así. Domingo. Claro, pues estamos Porque hablando. nosotros estamos aquí mal, porque nosotros estamos haciendo un día de reposo, hacemos un día sábado aquí. Incluso estamos cometiendo un error, estar trabajando domingo. Ya. Ahora escúchenme. Vamos a ver Lucas 24:13. Vamos a ver cuándo se reunía la iglesia primitiva. Ojo. Amén. Amén. Ya. Llega. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. ¿Ya? Iban el mismo día. ¿Qué día? De reposo. 24:14. 24:14. 14:15. Amén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. San Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. ¿Oyó? Dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo vino Jesús? Primer día de la semana. Ahora lea la iglesia primitiva, Hechos 27. Hechos 27, la iglesia primitiva, vamos a ver. ¿Cuándo se reunía? Amén. Espera que tengan todos. Ya, siga. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. ¿Cuándo estaban reunidos? Primer día. Primer día de la semana. ¿Para qué? Para partir el pan, para la oración. Seguimos. Apocalipsis 1:11. El 10, ¿no? El 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ya? ¿Cuándo estaba? En el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? ¿Qué día resucitó? Domingo. Domingo. Ese es el día del Señor. ¿Ya está claro? Los domingos de Dios. ¿Está claro, hermanos? Amén. Amén. Ahora, vamos a hablar del sábado. Vamos a ver Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. ¿Yo? ¿Qué dice? Que nadie os juzgue. No, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué se refiere en días de fiesta? O sea, que es que tal fiesta voy a guardar, voy a trabajar. Los católicos dicen Santa Rosa, días de fiesta grandes, o San Vicente. Son los días de fiesta que la gente guardaba y hacíamos muy bien y aprovechar para ir a la fiesta, a la borrachera. ¿No? Como hay muchos nombres como San Simón, San Vicente, Carmen. Ahora el verso 17, escuche lo que dice. 2:17 Colosenses. 2:17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. El cuerpo de Cristo es sombra, o sea, todo esto se venía haciendo como para ir a la gente adoctrinando, ¿no? Ir a la gente adoctrinando para que aprendiese a respetar un día. Y ese día ahora no es sábado, sino es domingo. Porque nosotros recordamos muerte y resurrección. ¿Cuándo resucitó? Primer día de la semana, que es domingo. ¿Estamos? Amén. Eso, mis hermanos. Entonces, vamos alineando esa situación. No caigan en esa doctrina de los sabatistas, que son los adventistas. Ellos son los que guardan el día sábado. Eso es en la ley. Y póngame atención en lo que dice Gálatas. Voy a hablar de la ley, lo que hacen los sabatistas, de guardar ya eso. Eso era en el tiempo de la ley. Ahora, escúchame el día en Gálatas, capítulo 2, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Gálatas 2, versos 16 y 17. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya? O sea, escucha, hermano, nadie somos salvos por guardar el día de fiesta o el día de reposo, sino por la fe.
Amén. La salvación ya no es por ley, sino por fe. ¿Qué dice ahí mismo Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11? Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno sea justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿No? Por eso que Pablo dice en Colosenses: nadie critique o juzgue por cuestión de comida, o días de fiesta, o días de reposo. Nadie. Ya eso es sombra. Eso es lo que había de venir. Es como antes, en la antigüedad, la gente, cuando la gente iba a la congregación, cuando iban cada año, iban, degollaban un animal y con esa sangre rociaban al pueblo para santificarlo. A ver, pongan atención. Y esto, dice la palabra, esto se venía haciendo porque en un momento iba a ser Cristo este sacrificio. Entonces era como una actividad que la gente sabía que tenía que hacer a través de eso. Y ahora que Cristo hizo de una y para siempre un solo sacrificio, ¿no? Su muerte. Y a través de su sangre tenemos el perdón de pecados. Pero antes se lo hacía con animales. Y esto era como una sombra, como dice, era lo que esa costumbre se venía trayendo para enseñar a la gente que la sangre era la única que limpiaba el pecado. Amén. A su nombre. Entonces por eso fue que también se fue aplicando esto, hasta que llegaran los tiempos de la gracia. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. ¿Sí entendimos? Amén. Vaya a Mateo 12 para que vean que Jesús ahí habla del sábado. Mateo 12:1 en adelante. Escuche lo que dice Jesús acerca del sábado. Dice: yo soy Señor aún del sábado. Ya Jesús dice que el sábado no se hizo por cuestión de Dios, sino del hombre. Y dice Jesús: yo soy aún Señor del sábado. Y Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, o sea, fin, se acabó ahí. Hasta ahí llegamos con lo que era abordar el sábado. Llega Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que en él estaban tuvieron hambre? Con él estaban, tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué? ¿Y son sin culpa? Entonces, sigue. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Condenaríais. Ajá. Sigue. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios, Cristo es el Señor del día de reposo, porque Él es el creador. Y estamos en Cristo nosotros. Ya no guardamos días de reposo porque ya reposamos en Cristo. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os Y haré os haré descansar. descansar. Gloria a Dios. Entonces en Cristo descansamos ya. Ese es nuestro reposo. Amén. Y el día del Señor es el domingo, donde le alabamos, donde le dedicamos a eso. Ahora, pastor, una pregunta yo tengo. De que bueno, ahí en la Biblia el pasaje bíblico decía sobre el lavar de los pies. Eso sí. Eso podemos hacer nosotros. Claro, eso podemos hacer ahorita. Está frío. Nosotros del fin de año hicimos. Eso sí se puede practicar, se puede eso, la Santa Cena.
porque dice tenemos que practicar, ¿no es cierto? Lo que está escrito en la Biblia. Eso sí. Ya, muy bien. Eso sí. Otra cosa. Eso sí hemos hecho nosotros del fin de año siempre. También del pan. La Santa Cena. El Santo Santa Cena. Cristo. Y eso, ¿cómo? Porque también tenemos que Eso se hace. practicarlo también. Claro, eso se hace. Eso sí. Eso ¿Y está. cómo, cuándo? Si quieren, ahorita lo podemos hacer. Solo necesitamos tener El vino. vino y el pan y los vasitos. Y si no hay eso, no hay cómo hacer. Claro. Entonces, para la próxima, Ya en la próxima. lo hacemos. Ahí tienen los vasitos que son como copitas, un tubito de galletas y un juguito de uva. Con eso se hace. ¿Sí? Pues todos también quería Eso saber sí. porque nosotros estamos. Ya. Listo. Más preguntas, ¿eh? Ya estamos. Tiene una duda. Ya. Se va a matar. A ver, tu pregunta. Ya me olvidé. No, haciendo que haga. ¿Cuándo me casaré? Pastor, cuando ya vaya a casar, a veces eso me dice. ¿Cuándo me casaré? No, a ver, Pero si no dile, me puedo casar. me puedo casar ahorita. No, este año. Voy a hacer una pregunta. Verá, yo estaba hablando con alguien y decía que conocer cuando una persona se ha casado solamente por el civil y luego llega a Cristo, que sí puede casarse, porque dice que, como hay un versículo que dice que las cosas viejas pasaron y ahora es nueva criatura. Dile que no sea tonto. Se va a ir al infierno por tonto. Porque, se hace así, yo sí le dije. Capítulo 3, verso 15. No, por la ley. Gálatas 3, 15. Yo no la La gente entendí. ya se sabe en su propia opinión, eso es lo que no me gusta. ¿Cómo dijo que quiere casarse nuevamente? ¿Con otro o cómo? O sea, es casado solo por el civil. Pero quiere casarse con. Ahora que se hace con otra. O sea, pero antes no era cristiano. Sea o no sea cristiano, Dios no te ve que seas o no cristiano, ya te metiste. A soldados tienes que aguantar. No, o sea, lo que decía era porque antes no conocía la No palabra. importa. ¿Acaso estaba muerto, borracho, drogado? Estaba Solo vivo. que han hecho que sea la fuerza, dijo. No, ni aún así. Ahí el civil dice hasta que la muerte los separe. Pregunta si alguien se opone. No me... Amén. Y lo hace conscientemente, acaso estaba dormido. Sigue. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Oye, un pacto, aunque sea hecho por el hombre, una vez ratificado, una vez que usted reconoció y dijo sí y lo firmó, nadie lo invalida, ni lo añade. No hay como hacerle otro. ¿Está claro? Amén. Eso es el civil. No hay tal. Eso es una ignorancia de hablar para justificarse. Eso no es así. ¿Cuántos de nosotros ya estamos humanos, rupuyayas, hemos ido a hacer un documento y se ha firmado y se dice ya está hecho? Por ejemplo, si compras un terreno, un acta de compra y venta ya es un documento que se debe respetar y se debe respetar. ¿Sí o no? Amén. Vas a una firma, haces una letra de cambio y no pagaste, no te pagaron, puedes seguir juicio. Esto va a decir, bueno, porque todavía no era cristiano, soy nueva criatura, ya cambié la letra. No, nada, te cobran. Entonces, así es. Es que no se haga loco ni se haga sabio en su propia opinión. Por eso la Biblia que no se sabe en su propia opinión. Amén. ¿Qué? ¿Algo más? A su nombre. Si no hay más preguntas, vamos a dormir. Se despertaron. Ya cuando se fue el sueño. Pregunte las dudas, porque la duda mata a uno. Esa duda toca ir a la casa y no pueden ni dormir. Gloria. Viene pensando ahí.